A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Erika de Holzberg. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buen día. Esta mañana es un privilegio para mí que podamos reflexionar en la lección del día de hoy, la cual lleva como título Dios multiplica la harina y el aceite. Nuestra base bíblica la encontraremos en Primera de Reyes 17, en sus versículos del 7 al 15 y Lucas 4 del 23 al 30. Nuestro pensamiento central dice lo siguiente: los tiempos difíciles no hacen cambiar la fidelidad de Dios. En el transcurso de la lección vamos a ver que nuestro pensamiento central prácticamente es el resumen o el sentido que debemos de encontrar en la lección del día de hoy. Los objetivos son los siguientes. Primero, analizar la manera milagrosa como Dios suplió alimentos en casa de una viuda. Segundo, interiorizar la actitud cristiana que es digna de los que son bendecidos por Dios. Y tercero, formular la conducta que corresponde a la fe de los hijos de Dios. Para iniciar nuestra lección, quisiera que hiciéramos un poquito de historia con respecto a este capítulo. Y para eso vamos a describir lo que era Elías. Elías se le presenta como uno de los moradores de Galaad, de modo que tal vez no fuera de origen hebreo, porque tampoco se especifica su tribu y su familia. La apariencia rústica del profeta también servía para diferenciarlo. Por el otro lado, tenemos también que en aquel momento gobernaba Acab. Acab reinó sobre el pueblo de Israel en Samaria durante 22 años e hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Tanto fue así que Acab adoró y sirvió a su ídolo Baal. Tomó como mujer a Jezabel, y tanta fue su idolatría que él edificó un templo para Baal. Hizo una imagen de acera y su devoción era tal que él no respetó la vida humana. Él hacía sacrificios para este ídolo. Y esto provocó la ira de Dios. Elías fue elegido para darle a conocer a Acab, anunciarle a uno de los reyes más poderosos de la región que Dios enviaría una sequía devastadora por su mal proceder. Recordemos que lo mismo le sucedió, por ejemplo, al pueblo de Nínive. Nínive, en aquel momento el rey se enteró de lo que sería, lo que recibiría el pueblo por su mala conducta. Y la reacción del rey de Nínive fue arrepentirse de lo malo, ponerse en oración y suplicarle a Dios que tuviera misericordia de él y de su pueblo. No fue solamente él puso a orar a todo el pueblo. Mientras que Acab, cuando recibió la noticia por Elías, su reacción fue al contrario. Él quiso buscar a Elías para matarlo. Pero sabemos que el Señor tiene el control de todo, absolutamente de todo lo que sucede a sus hijos, le sucede a sus hijos. En este caso a Elías le dijo que huyera al arroyo de Querit y que estaba enfrente del río Jordán, que ahí él tendría sustento, tendría el agua para beber y tendría comida. El Señor mandó cuervos, unas aves de carroña, animales impuros, pero sabemos que el Señor utiliza diferentes instrumentos para poder saciar la necesidad de sus hijos. En este caso le proporcionó a Elías el pan y la carne necesaria, el sustento que él
necesitaba para poder sobrevivir, mientras que para el pueblo de Acab, en este caso Israel en Samaria y prácticamente en la tierra, se recibiría la sequía que los llevaría o provocaría la hambruna en toda la tierra. Dios envió a Elías a Sarepta, donde una viuda lo habría de sustentar. Primera de Reyes 17, del 7 al 10. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí nos damos cuenta que el Señor le había dado una profecía a Elías, y esa profecía habría de cumplirse en todo el territorio, en toda la tierra, aún al arroyo donde había enviado a Elías a que bebiera agua. Aquel arroyo también se secó, que fue el arroyo de Querit. Dios había cerrado los cielos a causa del pecado del pueblo, y los hijos de Dios nunca debemos sentir temor cuando viene una crisis. Debemos de tener una actitud de confianza y recordar que el Señor nunca desamparará a sus hijos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo es de importante mantenernos en comunión con el Señor? No solamente cuando tenemos momentos de aflicción. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos de sequía espiritual y de juicio sobre aquellos que han determinado vivir lejos de Dios. El salmista dijo: la palabra de Dios era lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Si atendemos a la voz de Dios, podremos vivir en luz y sabremos cómo conducirnos en medio de la crisis. Era la palabra de Dios la que había llegado a Elías. Y dentro de ella le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Recordemos que de esta misma forma el Señor guió al pueblo de Israel 40 años en medio del desierto. Él guiaba a su pueblo por medio de una nube y una columna de fuego. De la misma manera le dio instrucciones a Elías a dónde debía él de acudir. Lo importante era creer en la palabra del Señor, en las indicaciones que él estaba dando. El Señor le estaba dando instrucciones a Elías de lo que debía hacer para gloria de su nombre. Pero esto lo hace el Señor con sus hijos. Es por eso que siempre debemos estar dispuestos a obedecer. Vemos aquí que él dio la orden. Antes, él mandó a los cuervos. En este momento, él está dando la orden. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual tiene el control de absolutamente todo. Y es por eso que él puede mandar y ordenar a que se haga su voluntad. El Señor sabe cómo nos encontramos y a cada uno de nosotros nos ha dado una tarea diferente. En su soberanía, Él elige a quien le da diferentes privilegios. Aquella viuda anticipadamente sabría que un profeta de Dios llegaría. El Señor tiene todo bajo control y Él pondrá la respuesta a nuestras necesidades conforme a su voluntad. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La indicación fue que él fuera al pueblo de Sarepta. Sarepta era una ciudad gentil,
donde encontraría sustento y protección. Y Dios envió a su mensajero con señales y milagros beneficiosos para una mujer gentil. El testimonio de Dios por medio de señales no se limitó exclusivamente a los israelitas. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos de cómo el Señor escoge a personas gentiles, personas que pudieron haber estado adorando otros ídolos, pero el Señor también los llamó a su redil, como fue el caso de Jetro. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el suegro de Moisés, que era un sacerdote madianita, que servía a otros ídolos, escuchó lo que había sucedido con Moisés, escuchó la forma en que Moisés pudo desenvolverse frente a Faraón y cómo el Señor había librado a su pueblo y había abierto el camino para que para que su pueblo pudiera escapar. Jetro no vio absolutamente nada. Jetro escuchó lo que había sucedido y creyó. Eso es lo más importante de nuestra fe, el creer, aún sin ver. Esa es la definición de la fe. Aún cuando no vemos, podamos creer. Jetro partió al desierto en busca de Moisés y al encontrarlo y escuchar las maravillas que había hecho el Dios de Moisés, Jetro no dudó en adorar y rendirse ante Jehová. Y era un hombre gentil. Si obedecemos la dirección del Señor, Él se encargará de proveernos el sustento que necesitamos. Dios hizo multiplicar la harina y el aceite conforme a su promesa. Primera de Reyes 17, 11 al 15. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Si recordamos el versículo anterior, lo que primero le pidió Elías fue un vaso de agua. En aquel momento era un tesoro el tener un vaso de agua, porque la profecía decía que durante años habría escasez por la falta de lluvia. Pero esa mujer no dudó ni cuestionó a Elías. En este versículo vemos que dice, y yendo ella para traérsela, ella obedeció. Lo que vemos aquí es la disposición de la viuda de servir al varón de Dios. Ella puso en práctica el principio bíblico de lo que tengo te doy. Jesús dijo que ni un vaso de agua quedaría sin recompensa, como lo dice Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta lección nos enseña que Dios quiere llevar nuestra fe a un nivel mayor de prueba. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando ella dice Jehová tu Dios, nos damos cuenta que en ningún momento pensó ella en entregar a Elías, a Etbal, el rey de los fenicios, que era prácticamente el gobernante del lugar donde ella vivía. Elías estaba ocultándose de Acab, yerno de Etbal. Ella estaba consciente de quién era Elías y lo que representaba para ella el tener contacto con Elías. Fue lo mismo que sucedió con Rahab. Si recordamos
Cuando Josué envió a dos personas al pueblo de Jericó para reconocer aquel lugar, y se enteró el rey de aquel lugar, Rahab no objetó en esconder a los enviados de Josué. Ahí vemos cómo el poder de Dios, que no hace acepción de personas. Él escogió a una prostituta a que acogiera a aquellas personas, a que les diera un lugar donde poder esconderse, donde poder tener sustento. Aquella mujer era una mujer gentil, una mujer que no había sido criada bajo la doctrina hebrea. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de ella y le dio el privilegio de recibir a los enviados de Josué. Aquella mujer había escuchado lo que se decía del Dios de Israel, de Jehová, y había conocido también lo que le sucedió a Sehón, rey de los amorreos, que no dejó pasar a Israel por su territorio. Ellos murieron. Igual a Og, rey de Basán, que atacaron a Israel con Moisés y también murieron. Todo esto lo escuchó Rahab. Ella no lo vio, pero escuchó del poder de Jehová. Ella creyó lo que estaba llegando a sus oídos. Tanto fue así que ella no pensó dos veces en esconder a los enviados de Josué. Y su fe era tanta que ella suplicó por su vida, pero no solamente por su vida, sino por la vida de sus padres y de sus hermanos. Y la respuesta llegó a ella. Es lo mismo que sucede hoy en día con nosotros. Nuestra fe debe de estar firme, nuestra fe debe de ser genuina. Y es por eso que le suplicamos al Señor tenga piedad de todos aquellos seres queridos por los cuales nosotros suplicamos. Ella sintió en su corazón compartir. Cuando somos fieles en dar de lo que tenemos sin esperar nada a cambio, el Señor va a darnos lo que aún no tenemos, como lo dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La respuesta de la viuda fue basada en una triste realidad. Sería su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. La mujer basó su verdad en la frase, vive Jehová tu Dios. A pesar de vivir en un pueblo pagano, donde adoraban dioses paganos, ella reconoció al Dios de Elías, el Dios de Israel, que era real. Demostró tener mucha más fe que cualquier hebreo creado en el ambiente de la doctrina hebrea. Es lo que sucede con muchos que han vivido dentro del cristianismo y su fe es muy pobre. Por esa poca fe que ella tenía, Dios multiplicaría lo que en ese momento escaseaba. Aprendamos que Dios no nos exige una gran fe, sino una fe sencilla, pero de corazón, pura y genuina. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
Para las personas que pasan por un problema, es difícil recibir las palabras, no tengas temor. Sentirse frente a la muerte sin poder hacer nada y que le digan, no tengas temor. Es algo que para la mente humana la mente humana no puede comprender. Pero para el que tiene fe, sabe que para Dios no hay nada imposible. La viuda no recibió aquellas palabras como un insulto a su realidad. Al contrario, ella recibió las palabras de Elías como una ministración de paz en su corazón. La prueba más grande de fe de aquella mujer sidonia fue hacerle a Elías primero una torta. Obedeció sin cuestionar. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ella escuchó que fue la voz de Dios el que estaba enviando el mensaje. Debemos aprender a vivir por la palabra, pues en ella también encontramos que el justo vivirá por fe. Aquella mujer actuó motivada por la promesa divina. La fe no está completa hasta que actuamos. En el momento de la prueba, nuestra fe es probada. Los recursos humanos pueden terminar, pero el poder de nuestro Señor nunca termina. Sabemos que la fe sin obras es muerta. Jesús testificó aquel milagro de provisión a los incrédulos de Nazaret. Lucas 4 del 23 al 30. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Recordemos que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret la profecía de Israel acerca de él. Cuando habló allí, sus palabras estaban llenas de gracia, pero a ellos les causó admiración, no porque fuera el Mesías, sino porque era el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo podría ser él el Mesías? Ellos pedían, o mejor dicho, ellos retaban al Señor a que hiciera milagros para convencerse que él era el Mesías, no por fe. Es por eso que Jesús les dijo que por su falta de fe no verían allí los milagros que él haría en otras regiones de Israel. Sabemos que la incredulidad es un impedimento a los milagros divinos. Podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas a través de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El ejemplo de nuestra lección es Elías. Él estaba en Israel. La profecía era para el pueblo de Israel, pero ahí no fue recibida. Es lo mismo. Este es un claro ejemplo para nosotros. Cuando le hablamos a nuestros familiares y posiblemente no nos escuchen, posiblemente piensen que estamos locos, porque en otra época nosotros hicimos esto o aquello. En esta lección nos estamos dando cuenta que el Señor transforma las vidas y nos da la oportunidad de empezar de nuevo.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Con este relato vemos cómo Jesús reconoció la autenticidad histórica de la escritura relacionada con Elías y la viuda de Sarepta. En Israel habían muchas viudas y era obvio que por su condición estuvieran necesitadas. Pero por causa del pecado, el Señor había dictaminado un juicio. La condición espiritual del pueblo de Dios era tan deplorable que impedía que la bendición milagrosa fuera para alguno de ellos. Él escogió entre el pueblo gentil a quien darle su bendición. Es lo mismo que sucede hoy en día. Podrán haber miles de millones de seres humanos, pero por la misericordia y la piedad del Señor, Él nos ha elegido a nosotros como sus hijos. No teníamos ningún mérito para que nos escogiera. Fue su soberanía, fue su voluntad, su misericordia para nuestras vidas. Él envió a Elías a una ciudad plagada de paganismo. La diferencia fue que aquella mujer gentil reconoció y confesó a Jehová Dios de Israel, el Dios de Elías, y puso su fe en sus promesas. Jesús testificó aquel milagro de provisión a los incrédulos de Nazaret. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Este es otro ejemplo que la Biblia nos muestra. Cómo Naamán fue limpiado de aquella lepra. Él fue escogido de entre tantos leprosos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Debemos de ser agradecidos y reconocer que él vino por lo más inmundo. No desperdiciemos la oportunidad que nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.